Hola, ya regresamos de nuevo para hablar del último Tetzalcoatl. Que ya no terminamos en el otro video. Y pues vamos a hablarles de cómo un hombre que se decía que era de Mictlancuautla vino a dar aviso a Moctezuma que ya había llegado la calamidad. Se trata de un Macehual que viene de lo que hoy es Veracruz, de la costa del Golfo de México. Un lugar que se llamaba Mictlancuautla. Cuautla es bosque y Mictlán es el lugar de los misterios donde todos nos vamos después de morir o después de vivir. Cuando morimos nos vamos al Mictlán, más bien. Y pues bueno, les voy a leer. Esta es la primera noticia que sabe Moctezuma después de estar totalmente desesperado porque ya quería saber, ya estaba inquieto el hombre, ¿sí? Entonces, el título lo pone así Diego Durán: de cómo aportó a esta tierra un navío de Cuba, y de cómo le fue dado aviso a Moctezuma de ello, y de cómo envió a saber qué gente era de lo demás que aconteció. Aquí es importante señalar, si bien hemos seguido todos estos textos, digamos, la perspectiva de los mexicas tenochcas, pues estaría bien señalar que parece que los españoles ya llevaban muchos años en Cuba. Es decir, imagínense más o menos de hace 500 años, en 1492 llega Cristóbal Colón y la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿no? Los tres barcos que llegan aquí y pues dan noticia allá, 1492. Después, mucho más adelante, ya después de 1500, se entroniza Moctezuma Xocoyotzin. Hasta 1517 hay una expedición, me parece que en el 18 también hay varias. Grijalva es el que viene antes. Aquí se narra una expedición y parece que tardan un año, ¿sí? Pero digamos que lo que quisiera que se considerase es que desde 1492 ya se sabía de estas tierras, de cómo eran. Se llevaron a nativos de aquí y pues no sabemos qué pasó con ellos. También había en Cuba, en lo que hoy llamamos Cuba, ¿verdad? No sabemos cómo se llamaba anteriormente, la verdad, pero digamos que allí, por ejemplo, Cortés había permanecido algo así como 9 años. Imagínense, 9 años viviendo Cortés en Cuba, pues ya se sabe que están estas tierras, ¿no? Nada más se está esperando el momento. Y ahí en el Caribe parece que Cortés vivió más o menos, o el señor Malinche vivió aproximadamente ahí en esas tierras como 16 años. O sea, ya se sabía muy bien qué pasaba en estas tierras, quién dominaba, y ya venían por todo, ¿sí? O sea, cuando viene Cortés con sus hombres, ya va por todo. No va así como a una expedición como las anteriores, no, ya viene por todo. Entonces, es más o menos lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? De parte de los occidentales, nuestros antepasados también. Pero bueno, les voy a leer el texto. No muchos días después
de que los hechiceros y agoreros, sortílegos y encantadores se habían huido de la cárcel, estando el airado rey Motecuzoma con mucho cuidado con las amenazas que le habían hecho, vino un indio a él y haciéndole gran reverencia, dijo que le quería hablar. El rey, considerándolo, vio que le faltaban las orejas y los dedos pulgares de las manos y de los pies, pareciéndole no ser hombre humano. Le preguntó de dónde era. El Macehual le respondió que era del monte. Aquí le llama infernal, pero pues es como el bosque de los muertos. ¿Qué más? Y preguntándole quién le enviaba, le dijo que él se había movido a venir de su voluntad a servir y avisar de lo que había visto. El rey preguntó que qué era lo que había visto. Él le respondió que andando junto a la orilla del mar, vio en medio del agua un cerro redondo que andaba de una parte y otra, o sea, sus navíos, sus barcos, y que había surgido junto a los peñascos que estaban en la orilla del mar, y que nunca jamás había visto cosa semejante, porque era espantosa y de admiración. Acuérdense lo que hemos visto, lo nunca visto, lo lleno de admiración, de repente se muestra, ¿sí? Motecuzoma, asegurándole, le dijo que descansase y que tomase vuelo, que él quería, asegurándole, le quería enviar a saber lo que decía, si era verdad. Y llamando a sus alcaldes y carceleros por otra parte, le mandó prender y echar en una cárcel, mientras se sabía qué pasaba. El asunto es que van, regresan, le dicen que sí es verdad. Después dice Motecuzoma, pues, ¿qué pasó con el Macehual? No, pues que ya se huyó, ya no está en la cárcel, desapareció. Y pues ya sabemos cómo era Motecuzoma, ¿no? O sea, mandaba matar a todos. Pero este Macehual, que resultó decir la verdad, pues a él dijo algo así como que no lo hallaron en la jaula donde estaba encerrado, ni rastro por donde hubiese salido, de lo cual avisado Motecuzoma dijo que bien había él conocido, según algún brujo o hechicero, que él se holgaba fuese ido, aunque habiéndole dicho verdad, antes le pensaba gratificar. Y bueno, y llamando a un secretario suyo, le mandó con muchos secretos o pena de vida y de su mujer y de sus hijos y parientes y destrucción de toda su hacienda, que le trajere 2 plateros y 2 lapidarios y 2 componedores de plumas. Bueno, aquí hay varias cosas que tratamos en este libro de Origen y Misterio de la Mexicanidad, referido al asunto del Macehual, ¿sí? Porque decíamos que es un Macehual que no tenía oídos ni dedos. En otras versiones todos los dedos no tenía, y aquí parece que ni los dedos de las manos, ni los dedos pulgares de los pies. Entonces, decíamos que quizás de donde venía este hombre no humano, como decía Motecuzoma, pues como no tenía orejas, podemos pensar que no había nada que escuchar. Como dicen, en el mundo de los muertos no hay ni un ruidito, ni de tripas, ni de nada. Es un silencio, una calma absoluta. Y pues bueno, este hombre que viene sin dedos también en los pies, pareciera que se sostiene con 4 dedos apenas y agarra las cosas con 4 dedos apenas. Entonces, digamos que del lugar que viene también, digamos como que
están incompletos, por así decir, o no necesitan hacer o crear nada. Por otro lado, decíamos que fue por su propia voluntad de este hombre que fue, ¿sí? O sea, digamos que como decíamos en el video pasado, el Macehual es digno de ser reconocido por los dioses para mandar los mensajes al Huaytlactuani, porque él es el único que cumple su oficio verdaderamente. Él es el único que hace bien las cosas, por así decir, se dedica a su trabajo y corresponde a su máxima autoridad, que es el Huaytlactuani, y pues le da el mensaje, ¿no? Por mi propia autoridad. Entonces Motecuzoma se queda todo extrañado, pero pues aquí se da esto, ¿no? De que, como habíamos visto, que le había dicho algún, ¿cómo se llama? Sacerdote de estos hechiceros, que le dice, a quien se mandó, presto vendrá, ya vendrá. Y fue el momento, ¿no? Ya están aquí. Ya llegó la desgracia, Motecuzoma. Y pues, como decíamos, él se lo buscó. Entonces, pues se refiere un poco al asunto de la naturaleza del Macehual, ¿no? Y pues parece que ya este es el último de los Tetzahuitl, ¿no? Porque desaparece este hombre que más bien parece un hechicero, un nahual. Y ponemos aquí, como si ese no humano fuese la viva imagen del Huaytlactuani Motecuzomatzin, como su gemelo disforme, en el sentido de que Motecuzoma, como decíamos, ya no escucha las señales de los dioses, ¿sí? Ya no siente Motecuzoma, como que algo tiene que ver. Y bueno, en Tezosomo, que en Alvarado Tezosomo, que es su traducción, pues él sí escribe Macehual. Aquí, quién sabe cómo se empezó a decir este asunto de que son indios los que vivían aquí. Pensaron, se dice que creían que era la India, y por eso les pusieron indios. Y ese término, digamos que pasó a ser como una especie de nombre discriminatorio, ¿sí? Tanto así que se encarnó en la cultura de México, de todo el país, y llamamos todavía indios en buena onda y en mala onda, como decimos aquí en México, ¿sí? Porque podríamos decir, no, pues los indios y esto y lo otro, refiriéndose a los antiguos, pero se dice de maneras muy distintas, ¿no? Cuando yo era pequeño recuerdo que pues así decíamos a los indígenas que vienen a la Ciudad de México, y como todas ciudades pues son odiadas, ¿no? Precisamente porque hay mucha discriminación. Entonces, uno creyéndose como más culto, más dotado, más enterado de las cosas, qué sé yo, pero eso sucede por una tremenda ignorancia y, digamos, no solo a la gente sencilla, a la gente común, sino también desde arriba, ¿no? Desde los políticos, los empresarios, los ricos y los demás poderosos que viven aquí en México.
Entonces, ese nombre poco a poco se ha ido como quitando, ¿no? Hace poco recuerdo como una argentina por estos medios de las redes se hizo viral porque dijo, pinche India. Creo que querían tumbar un árbol o algo así. Y ella dijo, no sabes lo que estás haciendo. Quiso decirle ignorante y dijo esa palabra. Entonces se armó todo un revuelo aquí porque ya esas palabras las estamos evitando, ¿no? Otro que escuché fue en una entrevista que una argentina de Lina, Batok, algo así, hace a un estudioso también de la cultura náhuatl y también nombra indio. Los indios, en buena onda también porque pues es doctora y trabaja y sabe todas estas cosas, pero digamos que parece que no sabía que ese término ya no, digamos, lo estamos considerando porque aquí en México fue un término que se utilizó para discriminar a las personas. Entonces el japonés al que estaba entrevistando, pues parece que le dijo algo así, ¿no? Como que indios ya no, ya decimos indígena, nativo, etcétera. Indígenas somos todos los que vivimos en nuestros lugares, ¿no? Un español es indígena de no sé de qué lugar, ¿no? Un catalán es indígena de catalán, un vasco es indígena de no sé cómo se dice, de Vascolandia. La verdad no sé, perdón. Pero digamos esos términos ya se están poco a poco tragándoselos el mar, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar las cosas por su nombre. Y pues bueno, se comienza aquí, ¿no? Con Diego Durán. Él, en lugar de decir Macehual, dice indio. Entonces, los indios, ¿sí? Indio fue un término, como decía el japonés que Batok le hace la entrevista, o la plática, como dicen ahí, indios somos todos, ¿no? Desde Argentina hasta Alaska, ¿no? Y pues digamos que aquí en Diego Durán pues se comienza ya a decir, ¿no? Este apelativo de indio. Y pues bueno, parece que aquí termina el asunto de el ser del Macehual, que viene de Mictlancuautla, y da la noticia a Motecuzoma que ya llegaron, y Motecuzoma manda a traer 2 plateros, ¿no? Para hacerles muchos regalos, y quiere hacer lo mismo que ha hecho siempre, ¿no? No quería la piedra venir a México y le hizo muchos sacrificios. No quería Huemac, recibirlo en, ¿cómo se llamaba? Zincalco, ¿sí? Zincalco, y le hizo más ofrendas, más sacrificios. Y entonces aquí quieren venir y Motecuzoma aplica, digamos, eso mismo, ¿no? Y le lleva muchos regalos para decirle, pues mira, aquí vas a tener todo esto y puedes venir por ello cada que quieras y se te pagará el tributo, pero ya no vengas, ¿sí? Pide nuestra majestad que lo dejen gobernar, y ya muriendo él, pues vienen ya a conquistar. Es algo cómico también lo que está diciendo Motecuzoma, pero digamos que es dentro de este asunto de inocencia de todos de todos los pueblos que vivían en estas tierras. Porque pues cuando llega Cortés precisamente se da cuenta de eso, de esa especie de inocencia que tienen muchos seres humanos, ¿no? Que no están como dañados, no están tan dañados, ¿sí?
digamos que este hombre que fue soberbio, sí fue soberbio, pero con relación a los dioses. Es decir, también le gustaba que se llevaran a cabo las leyes de su ciudad, de mantener el orden. Sí metía miedo, pero también era un pueblo, digamos que recibía todos los tributos, ¿sí? Pero que poco a poco fue, como hemos visto, degradando. Que a propósito, en el texto en el que les compartimos, que fue todo este asunto de la entronización de Izcóatl en adelante, que fue lo que nos importó después de haber llegado a Mexico Tenochtitlan. Dijimos que no íbamos a contar toda la historia, no todas las batallas y todas esas cosas, sino íbamos a seguir el hilo que veníamos siguiendo en la lectura de la peregrinación, que fue a través de los templos. Porque los templos reúnen precisamente, digamos, el ser y lo sagrado. Así que no solamente es el ser propio e impropio del hombre, sino que también es el asunto de lo sagrado. Entonces, bien pudiésemos haber terminado con Moctezuma cuando termina las leyes, ¿recuerdan? Y ese es como el final de la Mexicáyotl. Pero decíamos que ese es solamente el comienzo del fin. Es el comienzo del fin. Porque cambiando de régimen, Moctezuma desobedece las leyes sagradas e impone las suyas, y poco a poco se va viendo cómo se va degradando. Y dijimos que quizás pudimos haberlo dejado en el tercer capítulo, ¿sí? El primero se llama Origen y Misterio, capítulo 1, Origen y Misterio de la Mexicáyotl de Tenochtitlan, la quema de la historia. El capítulo 2 es Esplendor del Ser de México Tenochtitlan, y es la enigmática mostración de la plenitud. En el capítulo 3, el que les decíamos, y con eso pudo acabar este texto y decir el olvido trágico de la Mexicáyotl, el canto final de México Tenochtitlan. Y el capítulo 4, o sea, en el 3 pudimos haber acabado cuando Moctezuma manda hacer el cambio de régimen y pues sacar a todos los macehuales, y también a los señores que tengan origen macehual o de esclavos, y quedarse con puros pipiltin, con puros nobles, de tal manera que le pueden servir en su palacio, ¿sí? Y pues bueno, siempre como degradándolos. Pero digamos que dejamos el capítulo 4 porque ahí va a ser, digamos, no solo cómo se va degradando la mexicanidad hasta, digamos, como perderse, torcerse, echarse a perder, sino también, digamos que este capítulo cuarto nos va a conectar con precisamente la llegada de los extraños. Vamos viendo cómo se va descomponiendo el ser del mexica, de tal manera que cuando llegan estos extranjeros, ya el pueblo mexica se ha descompuesto. Y como decíamos con el señor Malinche, si con Moctezuma es el comienzo del fin, con la llegada del señor Malinche es el final del fin. Digamos que el fin tiene su comienzo y su final, y es largo, y comienza desde la entronización de Moctezuma. Y digamos que los mexicas padecen un tremendo final, un tremendo fin. Digamos que es un bueno, este lo titulamos ¿Cómo se va desvaneciendo la Mexicáyotl? O ¿Cómo se encontraba el pueblo mexica
antes de la llegada de los extranjeros. Y pues bueno, se fue dando, leímos todos los Tetzahuitl y ya llegó la noticia de que unos barcos habían llegado por el mar y que eran hombres blancos, ¿no? Vamos a leer un poco y con esto terminamos este video para hacer ya después una especie de conclusión, como decimos ahí, consideraciones finales, ¿sí? Y pues bueno, vamos a decir qué es lo que vieron estos hombres que mandó Moctezuma para ver, para verificar si era verdad lo que había dicho el Masehual del mundo de los muertos que venía. Le dicen a Moctezuma: poderoso señor, bien puedes matarnos y echarnos en la cárcel para que allí muramos, pero lo que te dijo el Masehual que tienes preso es verdad, y has de saber, señor, que yo mismo por mis ojos quise satisfacerme. Yo y Cuitlapitoc, tu esclavo, nos subimos en lo alto, en un alto árbol, para considerar mejor lo que era, y has de saber que vimos una casa en el agua, donde salen unos hombres blancos, blancos de rostro y manos, y tienen las barbas muy largas y pobladas, y sus vestidos son de todos colores, blanco, amarillo, colorado, verde y azul y morado, finalmente de todos los colores, y traen en sus cabezas unas coberturas redondas, y echan al agua una canoa grandecilla, y saltan en ella algunos, y llegándola a los peñascos, y estánse todo el día pescando, y anocheciendo se vuelven a su lugar y casa donde están recogidos. Y esto es lo que de este caso te sabemos dar relación. Después ya Moctezuma manda hacer unos regalos, ¿sí? Porque él, según decía en esta versión, pues que era Quetzalcóatl. Recuerdan que Topiltzin-Quetzalcóatl, según la historia, se había ido allá al lugar del saber, al lugar de donde sale el sol, de donde vienen estos hombres blancos, el lugar del saber. Y pues estaba confundido Moctezuma, pero ya le habían dicho, ¿no? Son unos hombres blancos que pescan peces para comer y andan en pequeñas lanchitas y suben a sus enormes casas, ¿no? Es algo tremendo. Pero bueno, se dicen varias cosas interesantes aquí, pero lo vamos a ver ya después. Este es, digamos, como el primer encuentro con los españoles. Y pues aquí ya se habla como de la Malinche, ¿no? Está un poco extraño este texto porque parece que esta primera expedición fue de Grijalva. Bueno, de esta expedición que se cuenta aquí, perdón. Entonces, pues dice que ya la Malinche venía, cosa que es extraño porque más bien cuando ya habla la Malinche es cuando llega el señor Malinche, ¿sí? Donde la Malinche solo es una lengua, la lengua de Cortés. Bueno, fueron a dejarle los regalos. La mujer, según la Malinche, les preguntó que de dónde eran. Entonces ellos le dijeron, ella dijo, pues ¿qué es lo que queréis? Y dicen los que mandó, los enviados de Moctezuma, señora, vengo a preguntar a este señor qué fue su buena venida y a dónde va y qué es su intento y qué es lo que busca. Ella respondió, dice el señor de esta gente que viene a ver y a saludar a tu señor Moctezuma, y que no es otro su intento sino ir a México y saludarle, y darle las gracias de este presente y honra que le hace. Estos regalos que, según Moctezuma,
pues son como, ¿cómo se dice? Pues que corresponden al dios Quetzalcóatl, que él pensaba que venía de regreso, que retornaba a estas tierras. Entonces, él le respondió que en aquello que recibiría a su señor mucho contento, pero que le suplicaba le hiciese tanto placer de dejarle acabar su reinado, como decíamos hace un rato, ¿no? ¿Podrían dejarme terminar mi reinado? Tengan todo este oro y vean cuánta plata tenemos y tanta cosa. Ay, inocente Moctezuma. Pero que le suplicaba que hiciese tanto placer de dejarle acabar su reinado en paz y que después de su muerte, que volviese, que allí hallaría su tierra y su reino, ¿sí? Váyanse por favor y ya cuando yo me muera, regresan y ya gobiernan, ¿sí? Pero por favor, déjenme acabar mi reino. Tengan todo este oro y toda esta plata. Aquí dice la India, pero decíamos que quieren referir como si fuera la Malinche, entonces no sabemos bien qué pasó, ¿no? Hay algo ahí medio extraño. Dicen estos dioses que le besan las manos, que ellos le comerán lo que le llevaron. Pero porque no están hechos a comer semejantes comidas, que las prueben ellos primero y que luego las comeremos nosotros. O sea, que las prueben ellos para darse cuenta que no traen veneno de pez globo o algo así, ¿no? Bueno, estoy bromeando ahí. Y ya, el asunto es que pues se van con ese mensaje, ¿no? Que le besaba las manos y que él haría lo que le enviaba a rogar, o sea, de irse. Que él se iba luego, que se holgase y reinase mucho, enhorabuena. Tú sigue gobernando, tranquilo, tú tranquilo, no pasa nada. Sigue gobernando, ¿sí? Que él venía de lejos tierra, que al tiempo volvería y holgaría de hallarle vivo para servirle el presente que le había hecho y regalo. Pues bueno, esa es como que una de las expediciones. Después, cuando viene ya Cortés, ese es otro asunto ya, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el siguiente video va a ser una recapitulación o un resumen general de todo lo que hemos expuesto desde la entronización de Xcoatl, ¿les parece? Hombres futuros. Y pues bueno, aquí le vamos a dejar. Nos vemos en el siguiente video para hacer las consideraciones finales, para ya después ir entrando a esto que se viene interesante, ¿no? Que es la llegada de los extraños, de los extranjeros, de los comedores de anonas, decían los mayas. Pero bueno, lo vamos a ir viendo y considerando la obra de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Y pues, muchas gracias.